Jesús tenía que nacer en la ciudad de Belén. Y hay dos motivos principales. Nos obliga a inclinarnos para entrar. Nos recuerda que solo los que son como niños, solo los pequeños, solo los humildes. Porque debajo de ese altar se encuentra la gruta de la Natividad. Me encuentro en la ciudad de Belén y estoy a unas horas ya de la Navidad. Estamos a unas horas de la Navidad. Yo estoy grabando esto el 23 de diciembre, o sea que mañana esto va a estar llenísimo y tenemos el árbol de Navidad, tenemos este nacimiento que ahora les voy a mostrar en la plaza principal, en la plaza del pesebre, Manger Square. Y la ciudad de Belén, para quien no está en contexto, es parte de los territorios palestinos. Entonces, es un lugar que ha sufrido de manera especial en estos últimos años y ha estado pues, muy cerrada y está ahora tratando de recuperarse. Y ahora las personas están muy esperanzadas porque habían pasado ya bastantes, pues ya 2 años sin poder celebrar la Navidad. Y ahora, en cambio, hay mucha esperanza de que se pueda pues retomar las festividades y la gente aquí pues vive de esto. Entonces, ese es el motivo por el cual hay mucha esperanza. Y bueno, pues este árbol es un poco el símbolo de todo esto. Y ahora les voy a mostrar una cosa muy importante, o lo más importante que está aquí enfrente, que es la Basílica de la Natividad, el lugar donde se encuentra la cueva, la gruta de la Natividad. Aunque Navidad es todavía mañana, todavía falta un día, pero ya se nota un gran movimiento de gente en torno a la basílica. La gente pues ya está preparada para celebrar esta fiesta el día de mañana. Bueno, pues aquí tenemos esta basílica. Vamos a entrar ahora. No sé qué tanta gente vaya a ver adentro, pero bueno, les voy a mostrar. La cuestión es que les quiero un poco comentar, ¿sí?, el Evangelio de la Navidad, que especialmente es en la misa de Nochebuena, el Evangelio según San Lucas, el nacimiento de Jesús aquí en la ciudad de Belén, en esta cueva. Y se nos dice en este Evangelio que, bueno, de Nazaret vino la Sagrada Familia a Belén por la circunstancia de un censo. Se vieron obligados a venir a esta ciudad porque, y aquí esto es lo importante, Jesús tenía que nacer en la ciudad de Belén. Y hay dos motivos principales, no únicos, pero principales. El primero, primerísimo, porque Belén es la ciudad del rey David. David nació en Belén y de algún modo es la ciudad davídica por excelencia. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué qué importa que el rey David haya nacido aquí? Bueno, pues porque todo el pueblo judío espera con ansias al hijo de David. Significa al sucesor del rey David. Significa que el rey David, había una promesa de los profetas de que el rey David tendrá un descendiente y que la casa de David, que el rey David venía a reinar para siempre. Un rey, en nombre de David, ese es el Mesías. Mesías significa el ungido y es sobre todo un rey, sacerdote y profeta también, pero sobre todo un rey que vendrá a reinar el mundo entero. Y entonces este rey de los judíos prometido, este ungido, Mesías prometido, tiene que nacer donde nació David, porque él es el hijo de David. De hecho, esto es de San Lucas, pero luego San Mateo también nos hablará de que Jesús nace en Belén. Y en la genealogía de Jesús nos dirá San Mateo que nos habla de las generaciones, de todos los antepasados de Jesús. Y nos dice que hubo 14 generaciones inicialmente de Abraham a David, 14 generaciones de David al exilio de Babilonia y 14 generaciones de Babilonia hasta Jesús. Entonces, ¿por qué subraya esto y por qué lo digo ahora? Porque ese triple 14, 14, 14, ¿cómo se escribe 14 en
números en gematría judía, es decir, usando letras judías para escribir los números. Se escribe Dalet, Vav, Dalet, que significa que se escribe, es 14, suma 14, y así se escribe David, DVD, porque en hebreo no se escriben vocales, solo consonantes. Entonces, DVD es David. Entonces, el nombre David y el número 14 es la misma, él se escribe igual, en este caso, o suman igual. Entonces está diciendo 14, 14, 14. Dice, la genealogía de Jesús dice David, David, David. Jesús es el hijo de David. Entonces tenía que nacer aquí en Belén porque él es el hijo de David. Entonces la primera cosa importante. Pero hay un segundo motivo por el cual David, el hijo de David, en este caso Jesús, tenía que nacer aquí. Esta es la ciudad de los pastores. De hecho, en este evangelio se nos hablará que los primeros invitados a venir a Belén, a venir a visitar al niño Jesús recién nacido, eran los pastores afuera de Belén. David era un pastor. De hecho, se nos cuenta en el libro de Samuel que David estaba pastoreando sus ovejas cuando regresó a casa, y entonces al regresar a casa el profeta Samuel lo unge rey. Es decir, de ser pastor de ovejas, regresa de apacentar sus ovejas, de pastorearlas, y lo ungen como pastor de Israel. Es decir, de pastor de ovejas a pastor de todo un pueblo, lo hicieron rey. Y entonces Jesús aquí se nos manifiesta como el buen pastor. Pero no solo, sino que esta es una tierra de pastores. ¿Por qué se criaban tantas ovejas aquí? Porque esta era una tierra de pastores. Belén está al lado de Jerusalén, apenas unos 8 kilómetros de lo que era el centro histórico, el centro de Jerusalén, o la Jerusalén histórica. Entonces, está muy cerca. Y aquí se criaban muchísimas ovejas. ¿Por qué? Porque la gente que peregrinaba al templo de Jerusalén iban allí y ofrecían sacrificios de ovejas. Entonces, la gente llegaba al templo y allí compraban las ovejas que iban a ofrecer en sacrificio en el templo. Entonces, los corderos, y aquí escuchen esta frase porque esto es clave, los corderos que se sacrifican en Jerusalén nacían en Belén. Jesús tenía que nacer en Belén porque él es el cordero que será sacrificado en Jerusalén. Y entonces es otro motivo también por el cual es también nacido aquí. Y de algún modo, Lucas en el Evangelio nos va a narrar los motivos, las circunstancias por las cuales Jesús nace en Belén y pues todo lo que aconteció en ese momento. Ahora sí, vamos a entrar porque vamos a ver en qué circunstancias nació Jesús. Debe haber quizá mucha gente ahí dentro, pero vamos a ver la gruta de Belén para profundizar un poco más acerca de esto en el sentido, ahora sí, en el sentido moral. Ya vimos el sentido literal. Ahora vamos a hablar un poco acerca del sentido moral de esto. ¿Y qué les quiero hablar del sentido moral? Pues sobre todo del hecho de que Jesús aquí nos muestra que Él fue el único, Él es Dios encarnado, el único que ha escogido dónde poder nacer, y no escogió el lugar más lujoso, sino que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y en ese sentido se hizo pobre materialmente en cuanto a dinero, sí, y se hizo pobre en cuanto que siendo todo un Dios infinito, se hizo un ser humano también como nosotros. Y eso nos lo recuerda esta puerta que van a ver ustedes aquí. Es la puerta principal de la basílica, que por motivos históricos terminó siendo hecha muy pequeñita. Algunos dicen que para que no se metiera nadie con caballos, pero al final nos obliga a inclinarnos para entrar. Nos recuerda
que solo los que son como niños, solo los pequeños, solo los humildes pueden entrar a la presencia del Señor. Y aquí estamos entrando a esta basílica que originalmente fue mandada a construir por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y digamos que en líneas generales sigue siendo el mismo edificio de entonces, con muchas modificaciones y renovaciones, pero básicamente no ha sido destruida desde entonces. Y debajo del altar principal, ese altar principal es un altar ortodoxo, greco-ortodoxo, pero la basílica como tal es de todos los cristianos. Aunque el altar de aquí arriba sea de los greco-ortodoxos, la basílica en general la compartimos todos los cristianos, porque debajo de ese altar se encuentra la gruta de la Natividad, el lugar donde nació Jesús. Y aquí vamos a hablar de las circunstancias como nació Jesús. Nos dice la Sagrada Escritura, el evangelista San Lucas, que Jesús fue dado a luz junto a animales, porque fue puesto en un pesebre, se nos dice. Ahora vamos a profundizar en eso. ¿Y por qué? Porque no había sitio para ellos en la catálima, en griego, que significa no en un hotel, en una posada, sino en la parte superior de la casa donde iban a estar. Es decir, donde ya estaba lleno de gente. Las casas tenían dos niveles, la parte superior para que duerman las personas, la parte de abajo para los animales, el pequeño establo de animales. Entonces, al haber gente arriba, no era un lugar adecuado para dar a luz y por tanto tienen que irse abajo a un lugar más discreto, pero donde están los animales. Y ahí dio a luz María. Y nos conmueve la pobreza, la sencillez. Jesús que quiere nacer allí y nos muestra su preferencia por la pobreza, por la humildad, por la sencillez, por la pequeñez. Y el hecho de que Jesús nazca en un lugar así, imagínense ustedes el olor de ese lugar, la higiene de ese lugar, no es otra cosa sino símbolo de lo que Jesús está haciendo. Y en el fondo, ya en esto nos habla del sentido también alegórico. Jesús vino a este mundo porque este mundo es un lugar que por el pecado es sucio y maloliente, y Él no ha tenido asco. Jesús no tuvo asco de venir a este mundo, de nacer en medio de nosotros. No tuvo miedo a ser parte de lo nuestro, por más de que Él venía de una pureza infinita y vino a este lugar lleno de suciedad y de pecado. Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pero vino a convivir con nosotros pecadores y no tuvo miedo de ir a comer a casa de los pecadores y de ser tocado por una prostituta que lloró sus pecados junto a él, y no tuvo miedo de acercarse a tantas personas que estaban tan lejos de Dios. Entonces, y Jesús, envuelto en pañales, es alguien que está diciéndonos un mensaje. Y aquí voy a hablar del sentido escatológico de esto, de algún modo. Escatológico, recuerden que significa las últimas cosas, todo lo que tiene que ver con nuestro paso a la otra vida. Y Jesús envuelto en pañales
La misma expresión se usa después cuando muere, cuando se nos dice que fue envuelto en una sábana y colocado en el sepulcro. Aquí fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora les voy a mostrar el lugar del pesebre, donde estuvo el pesebre de Jesús. Y esto es interesante porque Jesús, al ser envuelto, y que se nos diga en el Evangelio que fue envuelto en pañales, nos está haciendo referencia a que después será envuelto en una mortaja. Jesús nació para dar su vida, Jesús nació para morir. Entonces, aquí se nos habla acerca de esta realidad, que nosotros también debemos, de algún modo, orientar nuestra vida a el final, es decir, hacia la muerte. Nosotros también estamos destinados a morir para una vida mejor, para una vida eterna. Y igual que Cristo, nuestra vida es para darla, para ofrecerla, para donarla. Entonces, esto es una realidad también importante que debemos recordar en este lugar. Y finalmente, aunque ya hablé del sentido, de una parte del sentido alegórico, les voy a mostrar el lugar de del pesebre, el lugar. Ya les mostré la estrella del lugar del parto de la Virgen, del nacimiento de Jesús. Ahora les voy a mostrar dónde fue colocado el pesebre según la tradición, que es justamente aquí, al lado de donde estoy. Y veremos esto, que ahora mismo está vacío, pero el lugar es ese. Y nos recuerda el sentido alegórico de ese pesebre. ¿Qué es un pesebre? A veces se le llama pesebre, algunos llaman pesebre a todo el establo, el lugar. Bueno, no, aquí estamos en una cueva. El pesebre es propiamente el comedero de las vacas, del ganado. Y fue usado como cuna. Ese plato, ese comedero de vacas fue usado como una cuna. Ese es el pesebre de Jesús. Y esto es importante porque Jesús al nacer fue puesto en un comedero y en el fondo está diciendo, desde el primer minuto de su nacimiento nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Yo he venido para que tengan vida, yo he venido para alimentarles, yo soy alimento. Yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y eso nos está diciendo. Y el nombre de la ciudad, Belén, si bien es más antigua que el idioma hebreo, pero el nombre, pero en hebreo propiamente Betlehem significa Bet, casa, Lehem, pan, casa del pan. Jesús nos está diciendo, yo vengo para hacerme pan, un pan que va a ser partido, que va a ser destruido para ser deglutido, masticado, alimentado, ¿no? Los alimentos, en el fondo, son algo que tenía vida y que muere para que tú puedas tener vida, para que tú puedas alimentarte. Y ese es Jesús. Al hacerse pan, está diciendo, yo me sacrifico, yo soy triturado como el trigo para que tú puedas alimentarte, tú puedas comer, tú puedas tener vida. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad. Temblando estaba de frío, el mayor fuego del cielo, y el que hizo el tiempo mismo, sujeto al rigor del tiempo. Su Virgen Madre le mira, ya llorando, ya riendo, que como es su espejo el niño hace los mismos efectos. Abrió el niño
los labios y quedó colgado de su pecho. Como racimo de palma, hasta que le vino el sueño. No lejos el casto esposo, mirándole está encogido, Y de los ojos atentos llueve al revés de las nubes, porque llora sobre el cielo. Su Virgen Madre le mira, ya llorando, ya riendo, que como es su espejo el niño hace los mismos efectos. Abrió el niño Dios los labios y quedó colgado en su pecho. Como racimo de palma, hasta que le vino el sueño. Llora tú sin temer que el niño despierte a tu llanto tierno, que al son de fuentes de llanto duerme Dios con más contento.